Buenos días, tardes o noches o cualquiera que sea el momento en el cual estén escuchando su ya recurrente podcast favorito, Marvelitas y Chelitas. Yo soy Marvelic y como siempre estoy en compañía de mi querido Doctor Comic, y bueno, el día de hoy vamos a tener nuestro tercer episodio del mes de Spidey, en el cual, pues bueno, vamos a hablar de estos principales villanos de Peter, de Spider-Man. Sí, y es válido recordarles que todos nuestros episodios son libres de spoilers. Por si no han ido a ver No Way Home para este momento, no vamos a hablar de ningún spoiler, porque cuando lo estamos grabando, pues ni siquiera hemos visto No Way Home. Así que, pues no hay bronca, quédense sin miedo a que les spoilemos la película. Spider-Verse confirmado. Spider-Verse confirmado. Para este momento seguramente ya estamos extasiados de que haya ocurrido el Spider-Verse. Y si no ocurre, cortas esta parte, Doc, por favor. Bueno, entonces el día de hoy, como les dijimos, vamos a hablar de estos villanos de Spider-Man. Y vamos a empezar con uno que está confirmado para la película, ¿no? Claro que sí, interpretado por el grande Alfred Molina Goth. Y obviamente estamos hablando de Doctor Octopus. Doctor Octopus, que creo que en la película le dieron un muy buen enfoque. No del todo apegado a los cómics, pero me parece que sí, al menos en sus motivaciones, me parece que lo supieron trabajar y pulir muy bien. ¿Qué película? Spider-Man 2. Ok, sí, porque dije, no hemos visto Spider-Man. No hemos visto Spider-Man No Way Home, obviamente. No Way Home. Obvio. Sí, no, hablo de la histórica Spider-Man 2. Lo trabajaron muy bien. La figura de mentor la supieron apegar bien, porque incluso recordemos que es el señor Otto quien le recomienda que lea poesía a Peter. Es cierto, sí, es cierto. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poquito de su origen en los cómics. Solo quiero recordar esa incómoda escena en la que Peter empieza a recitarle poesía a MJ. Día a día él la miraba. Sí, esa. No lo hagas incómodo, por favor. ¿Cómo le dijo Mary Jane? Basta, algo así. Sí, así como, basta, detente. Basta, detente. Me casaré en una iglesia, ¿no? Ándale. Pues en una carnicería o qué, ¿no? Nunca entendí del todo ese diálogo. Ya lo entendí recientemente que lo volví a ver. Porque se podía casar en un campo o en algún otro lado. Pero dice, me casaré en una iglesia. Y ya lo entendí. Siempre, ¿Y pues, tú de modo que en dónde, en una carnicería, yo creo, ¿no? Te vas a casar ahí en la tienda de la esquina. Pues obvio, en una iglesia, ¿no? Pero, en el periódico. JJ Jameson los iba a casar. Eso hubiera estado muy bien. Creo que JJ sí oficia alguna vez una boda en los cómics. No recuerdo cuál. ¿De verdad? Sí, no lo sabía. Estoy casi seguro. JJ hace todo. JJ puede hacer lo que él quiera. JJ. Pues de hecho, bueno, vamos a hablar tantito de JJ. No sé si sepas un poquito de su historia, pero él construyó el Clarín de cero, o sea, no era nada y sin mayor influencia más que su trabajo y su pues instinto periodístico, que creo que lo único que falla es en creer que Spider-Man es malo, y eso por sus prejuicios hacia los enmascarados. Pero vamos a hablar del señor Doctor Octopus, cuyo nombre es Otto Gunther Octavius. Gunther se llama, no le vamos a decir Gunther. Y su principal poder son sus 4 brazos metálicos de titanio. Pueden cargar un peso de 80 kilogramos y pueden aplastar una pistola sin dificultad. Hasta 8 toneladas más o menos pueden juntar los brazos. Que es un poco menos de lo que carga Spidey, me parece que... Son 10 las de ley de Spider-Man, ¿no? Sí, y creo que Miles me pareció que tenía 25 o algo así. Sí, pero es que no recuerdo con los arácnidos, pues, con los tótem araña, cuál era el peso de ley, pero no, eran como 10 toneladas más o eran menos, más. Cuando menos es el mínimo, porque también, pues, depende mucho del entrenamiento que realice cada uno de ellos. Peter yo supongo que cargó más que Miles, ¿no? Sí, pero Tom, en las películas, Tom es el más fuerte, por el barco. ¿Y Toby? ¿Por el tren? Sí, no, pero Tom más por el barco, Toby en segundo y Andrew en tercero. Lo cierto es que Andrew nunca lo vimos como en esa necesidad de ejercer tanta fuerza. Es cierto. Sí, más bien fue resistencia cuando recibe la descarga eléctrica de Electro. Ahí se mide un poquito su resistencia. Sí. De hecho, aparte de la resistencia, me parece que lo único que gana Andrew es en el sentido arácnido, ¿no? Sí, y en el balanceo. Me parece que se ve más ágil su balanceo. No, o sea, como héroe, digamos ya dentro del universo, yo creo que solamente gana como en esa parte del sentido arácnido, pero ¿no? Te digo, también su balanceo se ve un poco más fluido. Siento que se siente más cómodo y que ha experimentado un poquito más con sus límites de cuánto balancearse.
Tobey parece un poquito más convencional en ese aspecto. Más metódico. Pero bueno, su primera aparición fue en el Amazing Spider-Man número 3. Es decir, fue de los primeros villanos que tuvo Spider-Man. Todo el mundo sabe quién es, tiene una identidad pública. Y estuvo en el grupo original de los 6 Siniestros. De hecho, si no recuerdo mal, él los formó, ¿no? Sí, así Él es. formó... Porque hay que recordar que Otto Octavius, aparte de ser un villano de Spider-Man, es un genio, ¿no? Claro. De hecho, él cuando era pequeño, él era como el típico nerd. Como yo. Y era buleado. Yo no. De hecho, cuando él era pequeño, era el típico nerd. Era tímido, pero muy metido en los libros. Lo que le llaman gusano de biblioteca. Y... Ratón de biblioteca, ¿no? Sí, perdón, ratón de... ¿Qué dije? Gusano de biblioteca. Creo que en inglés es worm book. Pero bueno, eso no importa. Sufrió mucho bullying porque esa misma inteligencia como que le daba un sentido de superioridad. Entonces miraba a menos a los típicos atletas. Los que sí tenían dotes físicos los hacía menos. Y obviamente eso propiciaba una Tal vez conducta de rechazo hacia ver él. algo similar con Peter, ¿no? Que también muy inteligente, sin dotes atléticos. Pero bueno, Peter no tenía ese sentido de superioridad, ¿no? Exactamente, sí. Porque también tenía pues una crianza muy efectiva de parte de sus tíos. Y también Otto, su única amiga era su mamá. No tenía amigos, entonces era una persona muy triste. Pero creo que todo eso pues sirvió tanto para que algún día tuviera ese resentimiento que propiciara su maldad o su rol como villano, pero también a forjar su carácter de académico y que le permitiera pues ser un genio, que no es cualquier cosa. Porque de hecho antes de ser un villano era un genio. Así es, de hecho se le considera una de las mentes más brillantes del campo científico y además recordemos todo lo que hizo de Superior Spider-Man. Aparte, no sé si recuerdes esto, que en Historia de Vida, de hecho, trabaja a la par de Peter y de Reed Richards. Sí. No es un... ¿Cómo decirlo? O sea, sí es una mente privilegiada incluso dentro del universo Marvel. Sí, de hecho es brillante. Recordemos como en Superior Spider-Man tenía Spider-Bots, fue capaz de realizar una transfusión de mentes, de mente a cuerpo, que eso es algo muy, muy complicado. Cuando hablo de mente a cuerpo es que la mente del Dr. Octavius se metió en el cuerpo de Peter y él se convirtió en Spider-Man. Conocido como el Superior Spider-Man porque también ese sentido megalómano se hacía a sí mismo llamar un Spider-Man superior mejor que el mismo Peter Parker. Y en muchos sentidos yo creo que sí lo fue. No en todos, en algunos sentidos. Porque si vemos más... es un Spider-Man más decidido. No sé qué pienses tú en ese aspecto, pero es más decidido que Peter, es más... Más tenaz. Más tenaz. Más tenaz, más atrevido, pero también pierde ese sentido de corrección o de alta moralidad que tiene Peter Parker. Pero fíjate que eso fue al inicio del cómic, porque ¿te recuerdas que esta parte cuando Peter, la parte viva de Peter está en la mente de Otto y lo hace reflexionar y todo esto? También su moral no es tan deplorable, o sea, empieza a tener una buena moral entre comillas. Pero no es deplorable, no digo, es más, ni siquiera se puede decir que una moral sea buena o mala. Pero a lo que me refiero es que él toma un rol más de antihéroe que de héroe. Él, con tal de salvar vidas, es más que capaz de asesinar a quien sea necesario. Y lo vemos en el evento de Spider-Verse, el verdadero evento, no la película, como incluso el resto de los Spider-Man o Spider-Man y Spider-Women le dicen, oye, tú ni siquiera cuentas como un héroe. O sea, en muchos aspectos creo que ni siquiera eres digno de ser llamado un héroe. O sea, tienes el cuerpo de Spider-Man, pero no has vivido lo que es necesario para ser un Spider-Man. Porque recordemos que es casi un requisito imperativo que Spider-Man haya sufrido una muerte, o algún Spider-Man o Spider-Woman haya sufrido una muerte que forje su carácter. Como es el caso de Anya Corazón, cuyos dos padres murieron, Spider-Gwen con su papá y con el mismo Peter Parker de su universo, Peter con sus padres, con el tío Ben, etc. Es necesario que exista un trabajo de carácter para poder ser un buen Spider-Man, o al menos así lo han manejado dentro de la narrativa. También lo vemos en Miles Morales con su papá desaparecido, que estuvo un tiempo desaparecido.
Sí, sí, la verdad es que sí, pero me gusta, no te voy a decir, no te lo voy a negar, la verdad sí me gusta el Spider-Man de Superior Ah, Spider-Man. sí, no, yo no te estoy diciendo que sea malo, solamente estoy diciendo que cambió el rol de héroe, antihéroe, y sí es muy eficiente, pero incluso es tan eficiente que como que hasta establece un estado fascista en Nueva York, en el cual él controla todo el mundo con los Spider-Bots e impide que cualquier crimen ocurra. Es decir, del lado objetivo fue eficiente, pero creo que es cuestionable muchas de sus acciones para obtener esa eficiencia. Yo creo que sí es algo cuestionable, pero yo soy tal vez un poco más fan de estos superhéroes que son más decididos. Y no antihéroes, héroes que son más decididos. Por ejemplo, Luke Cage, que no es un antihéroe, es un héroe, pero es más decidido a comparación de Capitán América, Ok. que este sentido de heroísmo, si quieres llamarlo de alguna manera, como que le impide, lo limita. Entonces, por eso soy fan de Superior Spider-Man. De hecho, eso es algo muy cierto. Creo que para ser un buen héroe, o bueno, no sé cómo expresar la idea, pero incluso un requisito para poder levantar el Mjolnir es que seas capaz de matar cuando la situación lo amerite. Por eso es que Spider-Man cumple con todo, menos con poder matar a alguien, y por eso es que no es digno del Mjolnir. Es lo único que se lo impide. Exactamente, Thor hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer y no mata muy seguido, no es que sea No es sanguinario. no es un carnicero, pues, pero sí cuando lo requiere lo hace. Claro. Incluso en el MCU lo hemos visto, él sin ningún problema en Thor 1 a cuántos gigantes de hielo no mató. Exactamente, ¿No? sí, y son seres, y como no son humanos, pues no se les presta tanto atención como si realmente hubiera asesinado, pero lo cierto es que pues siguen siendo seres vivos, ¿no? Sí. Son cadáveres en su cuenta, por así decirlo. Pero pues bueno, el Doctor Octopus, un gran villano, hay muchísimo más que hablar, solamente estamos mencionando puntos generales para pues también repasar lo que podríamos ver en No Way Home, o más bien para este punto lo que es, si ya la vieron, pues ya saben que es un gran villano, es muy inteligente. Y antes de pasar al siguiente, vamos a platicar un poquito de los orígenes del Doctor Octavius, cómo se creó. Pues como lo vimos en la película, él tenía estos brazos metálicos que él mismo diseñó, pero que eran sus asistentes personales, y estos brazos metálicos quedaron adheridos a él tal como lo vimos en la película tras un accidente. La única diferencia más o menos en la película no es el origen, sino sus motivaciones, porque de ahí él se da cuenta que él puede ser un poderoso criminal, que él puede hacer lo que él quiera porque tiene brazos metálicos, tiene un intelecto superior y nada lo puede detener. Y tienes razón, pero como es un villano antiguo de Spider-Man, de los primeros de hecho de Spider-Man, El tercero. Podemos ver que es un villano que tiene motivaciones antiguas, por llamarlo de Claro. alguna manera, porque en un principio era esto de robar bancos, Dominación mundial, exactamente. poder, sí. Y pues la mayoría de los villanos así era, y eran como villanos para una sola entrega. Sí, Eran villanos de, ok, vas a estar en este cómic, vas a parecer que vas a ganar, pero al final el héroe te va a vencer, y te va a meter al tambo, vas a supuestamente morir, pero regresas. Eso era antes los cómics. Ahora, porque la idea era vender, ¿no? Historias autoconclusivas. Pero ahora ya se pueden dar un poquito más de lujo de regresar villanos, de ampliar sus historias, de ampliar sus arcos, y que eso les permita un mayor desarrollo, porque como siempre he dicho, un héroe solamente puede ser tan bueno como lo es su villano. sí. Oye, te lo tengo que decir, por favor sube este diseño de Otto a redes sociales porque se ve muy cool. Sí, creo que de hecho es del señor Stefano Caselli, no sé si me equivoco, porque ya se ve muy, muy noventero, ¿no? Incluso ya se ve del 2000 este diseño. Sí, ya se ve Disculpen como que no se 2000. los podamos enseñar en este momento, pero definitivamente lo voy a subir a las redes a la par. Es Es que te voy a decir, mira, diseños como que diseño clásico de la pijama, ¿no? Exactamente. Tenía como una pijama. Y como este corte de honguito y todo eso, como que se ve más... no es que no es ridículo, es Como haciendo gala de su imagen de nerd, ¿no? Exactamente, pero después esto lo vemos, para que se den una idea, es como un look de Morpheus de Matrix. Ah, exactamente. Así se ve muy Una cool. gabardina larga, lentes oscuros, cabello echado hacia atrás, medio largo, se ve muy cool. Sí, es un
si lo ves, Matrix te da ya miedo. también se va a estrenar, ¿eh? Sí, el 20. La 4. Es un buen mes. Eso es algo que quería decir. Es un buen mes para hacer Marvelica. Porque todas las franquicias que se estrenan me gustan. Spider-Man, Sing 2. Yo sí soy fan de Sing. Matrix 4. Que soy fan de Matrix. Pero fíjate, Y ya... Kingsman. ¿Te acuerdas que me disfracé de Kingsman sí, una es vez? cierto, sí. Por ejemplo, un dato curioso, no sé si voy a cortar esto del final, pero bueno. Dato curioso es que en Matrix 1 eran los hermanos Wachowski. Ajá. En Matrix 2 eran las hermanas Wachowski. Y ya en Matrix 4 ya nada más es la hermana Wachowski. Es Lena, ¿no? Lena Wachowski. Sí, es Lena la directora. Pues no o sea, se estrenó en ¿qué año? ¿En 1990 y pico? Sí. 90, o sea, no creo que vayas a contar el final, o sea, ya no cuenta como spoiler hablar de Matrix, o sea, si no la has visto, pues es bajo tu propio riesgo, ¿no? Es como spoilearte el final de Lo que el viento se llevó. Exactamente, sí. Pero hay esa escena de niño de... Es que es una joya, o sea. Sí, y los efectos visuales para la época están... A mí me sigue gustando. Sí, no, rompió muchísimas barreras Matrix. De hecho, dato curioso, Matrix fue la primera película que compré en iTunes. ¿La compraste en iTunes? Sí. Yo compré Space Jam. De hecho, todavía tengo Space Jam, la de Michael Jordan. Bueno, ahora sí vamos a pasar al siguiente villano. Y no es nada menos, nada más ni nada menos que la persona favorita para ir a la playa. El acompañante ideal para hacer botellas de vidrio. Y es el señor William Baker o Flint Marko, mejor conocido como... El arenero o Sandman. Antes de decir que es un villano y de hablar de toda su historia y todo esto, ¿recuerdas esa escena? Es una escena muy bonita, muy emotiva, en la que no recuerdo si es su hija, pero es en Spectacular Spider-Man que llega a la playa y entonces unos bullies le destruyen el castillo de arena que estaba armando la niña y Flint Marko le crea un castillo, o sea, un castillo de arena porque están en la playa. Es muy bonito. Sí, es una escena eliminada. Es una escena eliminada de Spider-Man 3. Sí, la recuerdo. Creo que eso es lo que permite que, a pesar de que no... Su carácter no es el de un villano muy poderoso, porque sus poderes sí lo son, pero son, me parece, sus propias limitaciones de carácter las que le han impedido como ser un villano temible. Sí, yo creo que sí, porque al final es uno de los villanos que sí se siente culpable por las cosas que hace. No, yo lo repito, me gusta mucho la versión de la caricatura de Spectacular Spider-Man. Ah, sí. Que recuerdas que es un ladrón de poca monta. Es lo que iba a decir. Y Oscorp le da sus poderes, que se supone que era para ser indestructible, ¿no? Me estoy guiando en la caricatura, no en los cómics. Una armadura. La idea era hacer armaduras en ese momento. O sea, el fin era hacer muchos villanos y alguno de ellos tenía que vencer a Spider-Man. Exactamente. Y hicieron al arenero, pero realmente no... Yo ni siquiera, en algunos puntos yo ni siquiera lo considero villano. Es un ladrón, no es un villano que en su momento quería conseguir, pues ahora sí que dinero. Porque si te das cuenta, casi siempre que vemos al arenero lo vemos robando. O sea, no lo vemos tratando de destruir al mundo, no lo vemos asesinando, no sé. No, o sea, haciendo una máquina para crear energía solar como el Doctor Octopus, nada de eso hace. Y creo que está muy relacionado con su origen, porque cuando él era pequeño, su papá lo abandonó, cuando él tenía solo 3 años. Entonces de ahí, incluso lo mencionan los mismos escritores de cómics, crea un resentimiento hacia las figuras de autoridad y lo convierte en el típico chico rebelde de cualquier escuela. Ahora, él también sufría de bullying, pero, ojo, si le han hecho bullying a alguien es muy probable que se convierta en supervillano. Justo se iba a decir, no hagan bullying, no queremos supervillanos en el mundo. No queremos más héroes. Bueno, también los héroes sufren bullying. ¿Sabes qué? No hagan bullying. Sean héroes. El bullying es malo, no hagan bullying. Sean respetuosos, quieran a la gente, préstenle sus cómics, recomienden cómics. No se peleen afuera de salas de cine por boletos de Spider-Man. Por favor. Eso me indignó mucho. Lo iba a subir a redes, pero no estaba seguro. Oye, Spider-Man se supone que debe unirnos. O sea, sí. Stan Lee en ningún momento dijo, oye, voy a escribir este personaje en 1962 para que en 2021 dos estúpidos comiencen a golpearse afuera de la sala del cine.
Sí, ok, sí. Es que sí, bajo ninguna circunstancia la violencia es algo... Todos queremos ver Spider-Man, todos queremos disfrutar de la película. Es más, es una película familiar. O sea, en mi caso, yo sí compramos boletos y voy a ir con mis hermanos, con mis papás, con primos, porque pues es una... pues para eso son los superhéroes, no estamos viendo... hasta el último hombre, ¿no? Que es una película de guerra o 1917. O Shutter Island o alguna película de Martin Scorsese, de Quentin Tarantino. Que hasta te da pena verla con tus papás, ¿no? Es Marvel, son superhéroes, son historias divertidas. Familiares. Es para disfrutar, no para que se estén peleando afuera de un cine, por favor. O sea, no sé si, bueno, viste redes obviamente, como me hice amigos de los tipos que estaban en la fila conmigo. O sea, de eso se trata, de que nos unamos, empezamos a platicar y todo. Les platiqué teorías, les recomendé el podcast, o sea, de eso se trata, de que hagamos comunidad como Marvelitas, por eso también nos llamamos Marvelitas. Pero bueno, continuemos con el arenero, con el arenero, el sujeto del bullying. ¿Sabías que, te digo, su nombre real es William Baker? Sí, pero creo que él se lo cambió, ¿no? Sí, porque tenía una maestra que le gustaba, que se llamaba Miss Flint. Entonces de ahí se lo cambió a Flint Marko. No, eso no lo sabía. Yo lo conocía como Flint Marko. Sí, yo también lo conocí, porque en la película nos lo presenta como Flint Marko, pero él se cambió el nombre. Y de hecho, desde antes de tener poderes de arena, a eso es a lo que iba con el bullying. Se escapaba de sus acosadores como arena entre los dedos, así mencionaban los escritores. Ya ves que antes como que le querían dar una referencia al carácter del personaje con los poderes que le daban. Y es lo que pasó con Flint Marko, que se escabullía y también jugaba en el equipo de fútbol americano, y eso también le permitía hacer como arena entre los dedos de sus los oponentes. Jugadores del otro equipo, ¿no? Exactamente. Pero pues bueno, hizo trampa alguna vez en un partido de fútbol o en unas apuestas y decidió largarse de la escuela, dedicarse a robar, comenzar una vida de delincuencia. De nuevo, y eso lo llevó a prisión, obviamente. De nuevo, Marvelitas, no dejen la escuela para dedicarse a la delincuencia, no está bien, por favor, no lo hagan. Dejen la escuela para dedicarse a hacer un podcast, por ejemplo. No, pues bueno, lo lleva a la isla de Riker, que es la prisión muy conocida en el mundo Marvel, y ahí encuentra a su padre, que también se llamaba William Baker, y ahí es donde adopta el alias de Marko, para ya nada que ver con su padre. Para deslindarse exactamente, de su para padre. El resentimiento que le tenía. Luego se escapa de la cárcel, e insisto, muy similar a las películas de Sam Raimi, porque Sam Raimi era el lector activo de cómics. Sam Raimi es el director de las primeras 3 películas de Spider-Man, de Tobey Maguire. Entonces, escapa de prisión, llega a una playa en una prueba nuclear, y ahí es donde se transforma en el arenero. Sí, eso es el origen en los cómics. Sí, el origen anterior del que habíamos hablado es en Spectacular Spider-Man. Sí, en Spectacular Spider-Man, así es. Su primera aparición fue en The Amazing Spider-Man número 4, siendo el cuarto villano de Spider-Man en aparecer. El primero fue el Camaleón, el segundo fue el Buitre junto con Tinkerer, también apareció ahí. ¿Sí? El tercero fue el Doctor Octopus. Y el cuarto fue el arenero. El arenero, William Baker o Flint Marko. Que ojo con el Camaleón, que poco se ha abordado en general. Sí, debieran porque es el primero. Recuerdo que en la serie de The Spectacular Spider-Man parece que el Camaleón sí es el primer villano, o es de los primeros. No. Porque recuerdo que se iban más o menos adaptando el orden de los cómics. El primero que salió en esa serie fue Vulture. Sí, es cierto, ya me acordé. Me lo estoy confundiendo con la de los 90s. Ah, ok. Que esa sí es casi calca del cómic. De hecho, hasta tiene su propio Spider-Verse. Ahora sí ya la termina la caricatura. Uy, es una joya. Sale Secret Wars también. Sale Doom. Y igual roba los poderes del Beyonder. O sea, está muy cool. Sale Los Cuatro Fantásticos. Véanla, está muy buena. A lo mejor la pueden ver en lo que están haciendo una tareita o algo así. Sí, porque está muy fácil de ver, ¿no? Sí, es como... es ligera. Exactamente. Yo la hago en lo que juego... Perdón, yo la veo en lo que juego Marvel Contest of Champions. Jueguenlo. Jueguen también Marvel Contest of Champions. Kabam Mike, patrocínanos. Pero bueno, vamos a comentar algo chistoso. ¿Sabías que Sandman fue miembro un tiempo en Los Vengadores? ¿En Dark Avengers?
No, de los mismos Vengadores junto con el Capitán América del equipo oficial. Es cierto, sí. De hecho fue Capitán América quien lo invitó. Quien lo invitó, ¿no? Y había varios héroes en contra porque era un villano. Sí, ya recuerdo. Pero el Cap siempre dijo, yo no juzgo a un hombre por lo que ha hecho en su pasado. Porque creo que él mismo sabe que en tiempos de guerra, pues no fue exactamente un patriota heroico, sino también tuvieron que ensuciarse mucho las manos. Sí, pues sí. Incluso como lo dijo Nick Fury en Winter Soldier, ¿te acuerdas que le dice, he leído los expedientes de la SSR, he visto las cosas que ustedes hacían, y en tiempos de guerra, de veras no me imagino las cosas a las que tuvieron que haber recurrido, con el fin de, pues, darle libertad al mundo del nazismo. Pero bueno, el Hombre de Arena fue parte de los Vengadores, precisamente porque tiene este carácter bueno, bondadoso, pero su propia culpa de todo lo que había hecho le impidió seguir creciendo como Vengador. Eso es justamente, es un personaje que es bondadoso, esa es la palabra. Creo que incluso es de los villanos que no lo hacen por codicia, fíjate, lo hace por amor a su hija, ¿no? Entonces, al final creo que es un personaje con muchos matices, que tal vez no se ha aprovechado al 100%. No, fíjate, creo que es un personaje bien aprovechado en los cómics. Desde su faceta como Vengador hasta su faceta como el ladrón de poca monta. Sí, me parece que, bien dices, es bien aprovechado porque también nos muestra una bella ironía entre un ser súper poderoso que si él quisiera de veras podría controlar Nueva York porque está hecho de arena, pero también estas mismas limitaciones personales le impiden esa maldad o esa codicia hacia el poder, porque también él va a la playa porque la playa es un lugar donde él se sentía seguro. Él hacía eso, como mencionamos al principio, él hacía esas figuras de arena con su madre, eso se lo inculcó también a su vez a su hija, y también lo hacía se lo inculcó la maestra de la cual tomó el nombre, Miss Flint. Entonces la playa también es como una demostración de seguridad, de que él necesitaba esa seguridad, es el sentirse libre, y ahora esos elementos de seguridad y libertad se incorporan en su carácter intrínseco de arena. Y es lo que decías, los autores siempre querían buscar esta manera de... ¿cómo decirlo? Querían buscar esta manera de encontrar similitudes entre el carácter de los personajes y los poderes que tenían, ¿no? Sí, exactamente, y creo que eso también los hace memorables hasta cierto punto. El señor Flint Marko también fue parte de los primeros 6 siniestros de la alineación original. Es lo que te digo, tiene muchas facetas, desde Vengador, ladrón, villano de Spider-Man, un miembro de los 6 siniestros, un siniestro. Un siniestro, sí. Y pues de hecho sí es un siniestro andante porque por los estragos que puede causar como tormenta de arena, una tormenta de arena viviente. Sí. De hecho también formó parte de los 12 siniestros. ¿En serio? Sí, que ya fue una alineación aparte de los cuatro fantásticos, de los 6 siniestros, más avanzado. También hubo una vez que se fusionó con Hydro-Man. Sí, y se convirtieron en Mothman, ¿no? Okay. La criatura de barro, era el nombre. Okay. La criatura de barro, que era una criatura sin mente. Nada más empezaban a causar estragos. Y eso sí lo vimos más o menos incorporado en Sam Raimi. En la película, no sé si recuerdas que así lo derrota. Sí. Digo, ahí no se hace de barro porque no había Hydro-Man. En el subterráneo, ¿no? Uh-huh, exactamente, que se vuelve de barro. En el subway. Fíjate que ayer me vi la de Spider-Man 3 con Pelicomic en el stream. Okay, sí. Me la vi completa y es muy emocionante verla con Pelicomic porque es como verla con alguien como yo que igual cita todos los memes y está hablando y dice grande Harry, ¿no? Flint Marko God, Toby God, y comenta la escena del baile y todo. Fue muy divertido. Dije, un día hay que hacer eso. Hay que hacer una transmisión live en Twitch y ver una película. Okay. Ya cuando tengamos más seguidores que nos sigan el coto y que nos donen dinero en Twitch. No importa si no donan dinero, síganos, no les cuesta nada. Pero a nosotros sí nos cuestan los micrófonos y los cómics. Pero bueno, ya nuestro segundo villano. Vamos a pasar al tercero, que en lo personal es uno de mis favoritos. Es legendario, es imponente.
No, a la fecha no me puedo imaginar un actor que le pueda dar la talla a este personaje. Creo que si hubiera uno, pero ya es un poco viejo, sería Bryan Cranston. Además de Willem Dafoe, que lo hizo brillantemente. Y al decir Willem Dafoe, ya lo relacionan con el único e inigualable, el grande. El Green Goblin, el Duende Verde. Norman Osborn. Cuyo nombre real es Norman Virgil Osborn. Norman Osborn. Con razón nadie usa sus nombres del medio en Estados Unidos. Virgil. Norman B. Osborn. Norman V. Todavía el V suena mejor. Sí. Pero bueno, es un personajazo. Él ya tuvo su introducción hasta Spider-Man número 14. Que es de los villanos más o menos tardíos. Sí, pero te voy a decir, amigos, Marvelitas, como ya lo habrán notado, mi cómic favorito es Spider-Man Historia de Vida. Y no tiene mucho que lo descubrí, pero se ha convertido en mi lectura y relectura favorita de Spider-Man. ¿Ya lo leíste más de una vez? ¿Ya lo volviste a leer? Sí. Vamos a sacar episodio la próxima semana de ese cómic. Se lo presté y le dije, Doc, te doy este cómic, léelo con precaución porque tiene reviews mezcladas. En general tiene una aprobación, pero he visto algunas personas que despuntan como que no les gustó. Entonces le dije, Doc, para no regarla, para no recomendarte algo malo, le digo, léelo y fórmate tu propio criterio, como siempre les recomiendo las cosas. Y ahora es su lectura favorita. Es buenísimo. Me gustó mucho, se los recomiendo. No es una lectura para nada pesada. Es un cómic de hace 2 años apenas, ahora que lo pienso. Y es muy, muy disfrutable. Y de hecho, todo lo que logran hacer con Norman y esta parte en ese cómic que Norman quería a Peter como su heredero y despreciaba a Harry. Y son las motivaciones de Harry para después ser Green Goblin. Y Green Goblin como no Norman, sino el Duende Verde como personaje que termina matando a Gwen Stacy y a... No, es un cómic increíble. Y justamente iba a decir eso, que el Duende Verde es un villano temible, porque es un villano demente, no es un villano tal vez como otros que sí son tal vez genios o que pueden rivalizar con la mente de Peter. Es un villano que siempre está buscando el caos, ¿no? Más que el caos, yo no diría eso. Yo diría que es más bien busca hacerlo personal contra Peter Parker. Porque además el Duende Verde sabe que Spider-Man es Peter Parker. Porque de hecho... Y eso lo hace personal. Y los dos Duendes Verdes son personajes cercanos a Peter. ¿De cuáles dos? Harry y Norman. De Harry y Norman, ok. Es un hermano y un padre para Peter en su momento. Entonces es un muy buen villano para Pete. Y de hecho sí, Norman, que es un excelente enemigo como Duende Verde, como Green Goblin. Y recordar que también es el creador de Hobgoblin, el creador de Black Goblin en este cómic maravilloso. Del Grey Goblin también. Sí. Déjalo volver así. Del Grey Goblin también, que es su hijo con Gwen Stacy, el Duende Gris. Sí. Entonces, sí, también eso, Norman. ¿Quieres hablar un poco de eso? Que no es un dato muy conocido, pero Norman tuvo un hijo con Gwen. Tuvo 2 hijos con Gwen. Gabriel y creo que se llamaba Sara, la otra chica. Pero sí. Creo que sería bueno mencionarlo levemente. Y después hacer yo creo que en un par de meses, porque ahorita pues estamos empapando de Spidey el podcast, pero tal vez en un par de meses aventarnos la historia de Pecados del Pasado, que es está pesada. Es una historia un poco más oscura de lo habitual en los cómics. Sí, el punto general es un amorío entre Norman Osborn y Gwen Stacy, y esto da a consecuencia 2 hijos que tratan de matar a Peter porque Norman les inculcó que Peter fue quien mató a Gwen Stacy, habiendo sido Norman quien la mató. Entonces lo toca a puntos personales de la vida de Peter, personales porque hasta empieza a ver a Sarah como si fuera su hija en algún punto, porque según él menciona es igualita a Gwen Stacy. Entonces sí. es personal, es un cómic personal, y precisamente esto recae en este episodio porque es Norman quien crea todo esto. O sea, los ataques de Norman no son nada más de te voy a golpear la cabeza y te voy a secuestrar. No, es como lo hizo Sam Raimi nuevamente. Parece que homenajeamos mucho a Sam Raimi, pero como le dice, primero atacamos su corazón. Sí.
Pues de hecho también, bueno, en los cómics no fue Norman, fueron los 6 siniestros, pero también ese ataque que hubo en contra de Tia May y de MJ, ¿recuerdas? Ah, sí, bueno, las dos han sido atacadas fuertemente, incluso por un villano del que vamos a hablar ahorita adelantito, que es Kingpin. Sí. Pero bueno, no nos brinquemos. Vamos a hablar un poquito más de Norman Osborn, de todo su personalidad. Él recuerda quién es Peter Parker, él descubre quién es Peter Parker en el Amazing Spider-Man número 14, pero lo golpea un rayo y le provoca una amnesia temporal muy conveniente para la narrativa y se le olvida quién es Spider-Man, pero lo recuerda en Spectacular Spider-Man número 1, que creo que es un personaje perfecto para iniciar la saga, aunque es un villano que llegó más o menos tarde, que ni siquiera forma parte de los 6 siniestros, pero aún así es ideal para mostrarnos el resentimiento, el odio, el genio, me refiero al genio maquiavélico que tiene Norman para los negocios, porque también no llegó a donde está, a una de las compañías más exitosas, haciendo tratos amables con todo el mundo. Forzosamente es un tiburón en el aspecto negativo de la palabra. Mentalidad de tiburón. Mentalidad de tiburón, asesino. Esta es mentalidad de megalodón, mata orcas y come krill. O sea, este compa está en otro nivel de locura. Sí. Realmente Norman es... Fíjate, es algo curioso. Porque está el Duende Verde como un enemigo físico de Spider-Man. Físico de vamos a aventarnos un tiro, ¿no? Pero también está esta parte de otro villano que es Norman, como un genio maquiavélico que manipula todo y pone todo en contra de Peter. Así como Kingpin en su momento lo hizo con Matt Murdock, que estamos hablando de Daredevil. Norman lo hace con Peter. Sí, exactamente. Es como una buena analogía uno con otro, Norman y Peter y Wilson Fisk con Matt Murdock, porque se enfrentan tanto en el aspecto cotidiano de sus vidas como en el aspecto superheroico de ellas. Exacto, y esta parte que Norman siempre ha admirado a Peter, no el Duende Verde, Norman siempre ha admirado a Peter Parker y su inteligencia, y incluso de nuevo como lo vemos en la primera película de Spider-Man de Sam Raimi, que Harry dice, parece que te quiere más a mí que a ti, ¿no? O que te quiere adoptar algo, ¿no? Creo que quiere adoptarte, le dice. Exacto, sí. Y de hecho también eso se ve mucho en los cómics desde un principio, que Norman quiere mucho a Peter, pero muy irónico que lo quiera porque después también lo quiere matar. El origen de Norman también viene de una familia que sufrió abusos. Su padre malgastó su fortuna familiar y él juró recuperar toda esa fortuna. Y es por eso que se volvió asquerosamente rico e implacable. Y también es un científico brillante, no al nivel de Octavius definitivamente, pero sabe bastante de ciencia, al punto que construyó Oscorp Industries a la par de su mejor amigo, su antiguo maestro y ahora socio, el Dr. Mendel Stromm, que también aparece en la saga de Sam Raimi. Y sí, el Dr. Mendel Stromm es quien lo ahorca, el que dice, sí, tienes razón. Como que reformularse, ¿no? Sí. Un saludo de mi Tandop, que a él sí le salen las voces. Pero bueno, el Dr. Mendel Stromm crea una fórmula para potenciar la fuerza humana, que como es el suero, siempre tratando de imitar el suero del super soldado, el origen de muchos héroes y de muchos villanos siempre. Hulk. Pero bueno, lo intentan. Obviamente Mendel Stromm se da que la fórmula es inestable y efectivamente tiene que reformularse. Norman no lo acepta, acusa a Stromm de malversación de fondos, contrata unos villanos para que entren a su casa, se roben la fórmula, se la inyecta y esta fórmula efectivamente era inestable y comienza a volverse loco, pero esa locura también lo lleva a ampliar, dice ampliar su panorama de que ya no solamente voy a ser el empresario más exitoso, sino que ahora voy a ser el supervillano más exitoso y puedo construir una red mundial de criminales. Y esa es su principal aspiración, o sea, ya mira más alto, ya no es de voy a robar un banco, voy a controlar Nueva York, no. Él ya lo hace. En su ambición, exactamente, en su ambición, él dice, ahora voy a ser el más poderoso del mundo, porque es un megalómano también, a consecuencia, pues, de lo que vivió con su padre alcohólico.
Y actualmente en los cómics, en la corrida de Nick Spencer, Norman Osborn tiene negocios con Wilson Fisk, con Kingpin, y él es quien dirige el... ¿cuál es el término? ¿Es asilo de Ravencroft o es el instituto? El instituto ok, Ravencroft. sí. Para los dementes criminales o The Criminally Insane. Qué irónico, ¿no? Que un criminal dirija un instituto para mentes criminales. Es que sí, Norman... Las cosas que hace Wilson Fisk como alcalde, ¿no? Y Norman es un... Pues es un tiburón implacable, como ya lo dijimos. Pero aparte es un personaje complejo. En este episodio estamos hablando pues por encima, ¿no? De en general de los villanos de Spider-Man. Pero tal vez se mereciera un episodio de todos los Goblins. Sí. Porque también son muchos. Fíjate que la próxima semana, de los cómics que he subido de Marvelverse, va a salir uno de Green Goblin. Sale creo que el martes. Entonces, a ver si me doy el tiempo y si empiezan a dejar dinero en el podcast, voy a ir a comprar el cómic de Green Goblin. Entonces, nos serviría para después construir un episodio sobre Green Goblin. Estaría muy bien, sobre los goblins Green Goblin, porque es una mente exacto, brillante. Vamos a enumerar, a ver, es Green Goblin, Hobgoblin, Grey Goblin, Grey Goblin, Black Goblin, Hobgoblin 2, Hobgoblin 3, el Duende Verde Jr. de Harry Osborn. Hay muchos duendes. Sí, creo que hay otros dos que se me están olvidando. Creo que hasta hay uno que es totalmente morado. Pero bueno. También el Green Goblin de Miles Morales, que es gigantesco. Sí, es cierto. Es como... Hulk. Exacto, es como un Hulk. Si quieren un episodio de los Goblins, díganlo en redes sociales. Mándennos mensaje en todas nuestras redes, estamos siempre al tanto. Oye, hasta ahora no hemos dicho algo. Todos los villanos que hemos mencionado han sido creación de Stan the Man Lee. Stan Lee. Y los dibujos de quién más sino de Steve Ditko. Son los papás de Marvel. ¿Te has dado cuenta que somos como Stan Lee y Steve Ditko? O sea, Steve Ditko hace todo y Stan Lee nada más da las ideas. Eres como el Dr. Ditko y yo el Marvel Lee. Ahorita se me ocurrió eso. Hacemos buen equipo, Doc. Hacemos buen equipo. Pero bueno, también fue dirigente de Hammer, fue miembro de los Dark Avengers, como Iron Patriot, Norman Osborn. Tiene muchos arcos a explorarse. Sí. Y si como ya dijimos, nos podemos aventar un episodio completo. Y ahora vamos a pasar al siguiente villano, que nada más y nada menos que el maestro de las ilusiones, Quentin Beck, mejor conocido como Mysterio is the truth. Esa frase en Far From Home me encantó. Esa escena creo que está infravalorada. A mí sí me gustó mucho No Way Home. Perdón, Far From Home, que en la que sale Mysterio, cuando se hace grande, como el chorrito en la fuente, se hace grandote, sí. Se hace chiquito y juega totalmente con la mente de Peter. Y dice, Mysterio is the truth. Es un mejor personaje en el MCU que en los cómics. Sí, además. Porque en los cómics solamente es un experto en efectos especiales, ¿no? Como lo mencionamos, incluso tiene un dinosaurio. O sea, ¿quién se creó un dinosaurio? Como, voy a engañar a Spider-Man, voy a traer un dinosaurio. Ok. Eso definitivamente me lo creería si fuera Jurassic Park. Pero Quentin Beck, como lo mencionamos en el debate de la semana pasada, también escogió un actorazo para eso, que es el señor Jake Gyllenhaal. Es la pronunciación correcta en sueco, no Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. No sé. Es un villano muy interesante en el MCU y en los cómics un poquito flojo. Es muy flojo en los cómics. Pues tiene arcos, tiene buenos arcos, pero en general no es un villano muy flojo. Sí, porque, es decir, tienes ilusiones, destruyes esas ilusiones, ok, ya se acabó. Eso es todo. Exactamente, eso es todo. Que sí ha tenido sus momentos importantes como miembro de los 6 Siniestros. Aparte, creo que es un personaje con un muy buen diseño. Y de hecho también tiene un arco interesante contra Daredevil, del cual ya hablaremos después, en el cual menciona que casi vuelve a loco a Daredevil y se creía que Quentin Beck se había suicidado, ¿no? Sin embargo, no es el único misterio que ha existido. Han existido otros dos. El señor Danny Berghardt, que era compañero de celda de Misterio, y también Francis Klum. Pero Francis Klum sí tenía superpoderes. Pero no sé si recuerdas que incluso se decía que no sabíamos
qué misterio iba a ser el que saliera en Far From Home. Ah, porque nos jugaron la mala pasada del multiverso, ¿no? De que él venía de otro universo, se supone. Sí, y aparte de eso, ¿te acuerdas que habíamos visto que los 6 siniestros estaban en la cárcel? Ese Vulture, Scorpion, por la escena. Ah, sí, estaba ya Scorpion. Entonces, estaba Vulture. Y pues seguíamos, desde siempre como que tuvimos fe de lo que podría pasar si volvieran los villanos clásicos. Exacto, pero no sé si recuerdas que no sabíamos de qué misterio estaban hablando de qué misterio íbamos a ver en la película. Que al final, pues, terminó siendo Quentin Beck, que de hecho, es el más famoso. Fue un buen giro el que nos dieron porque en en los trailers como que nos los vendieron que era hasta casi heroico. Pero fíjate que yo hice una teoría meses antes, incluso creo que todavía tengo el mensaje que se la mandé a un camarada y que le dije, yo tengo la teoría de que los elementales son ilusiones de Misterio para hacerse pasar el héroe y que así y que todos lo alaben como un héroe, porque en los trailers no se veía eso y fue exactamente lo que ocurrió. Entonces tengo el mensaje, es más, ahorita terminando el podcast te lo voy a enseñar porque estoy casi seguro de que lo tengo y con fecha y todo, de que yo predije el final de Spider-Man Far From Home y por lo tanto pueden creerme, Spider-Verse confirmado. Ya soy una consistente en mis teorías. Pero fíjate que, bueno, retomando el arco de los 2 misterios, fue una identidad que por un tiempo la controló Kingpin y de hecho el señor Francis Clum se la fue a comprar a Kingpin para poder aterrorizar a Spider-Man. Y Francis Clum sí tenía superpoderes de ilusiones. También Quentin Beck fue miembro de los 6 siniestros y de los 7 siniestros. Como ven, hay muchos siniestros. Sí, son 12, 7, 6. ¿Por qué no hay 4? Deberían hacer 4, ¿no? 4 siniestros. Bueno, porque ya están los 4 jinetes de Apocalipsis. Ah, es cierto. Estaría interesante, los 4 siniestros. Hay que escribir un cómic que se llame Los 4 Siniestros. Los 4 Siniestros. ¿A quiénes meterías tú en los 4 Siniestros de los villanos más fuertes de Spidey? ¿Fuertes? Ajá, bueno, o sea, tal vez favoritos para ti. Black Goblin. Ok. Doctor Octopus. Ok. Carnage. Uh-huh. Y... ¿Quién más? Misterio. ¿Misterio? Ok, muy interesante. Estaría bueno, los 4 siniestros. Lo escucharon aquí primero, ¿no? Esperen nuestro cómic. No es cierto. Marvel, no nos demandes. Marvel, perdón. no nos demandes. Disney. Sí, Marvelic está listo para llevar una demanda contra Disney. Scarlett Johansson ya lo logró. Definitivamente tenemos que intentarlo. Una demanda contra Disney. Sí, pero bueno, tú eres Marvelic y ella es Scarlett Johansson. Tiene sentido, ¿sabes qué? Mejor no. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo y todavía tenemos otros villanos. Obviamente, Carnage y Venom ya los exploramos en su episodio individual. De Kraven hablamos un poco en el episodio de hace 2 semanas. Más de una hora hablamos. Tienen un episodio de más de 1 hora hablando sobre Kraven, su personalidad y muchas cosas. Entonces, escúchenlo. Quiero hablar de 2 villanos poco apreciados en la película de Spider-Man 2. La chica que no le paga las pizzas a Spider-Man cuando le dice, todavía mascando chicle bien grosera. No te pagaré nada. Llega 5 minutos tarde. ¿Ves que trae 10 pizzas? O sea, el pobre chico... O sea, se ve la decepción en la cara de Peter. Y no le paga sus pizzas. Y el que le niega la tostadora a tía May. Que, por cierto, ¿sabías que son hermanos? Sí, porque los 2 son hijos de la tostada. Hijos de la tostadora. Lo dijimos un poco más fuerte fuera de... Ya lo tenemos planeado, pero ya se imaginarán. Sustituyan tostada o tostadora por alguna... algo que también termine nada. Entonces... Los 2 son hermanos. Pero bueno. Qué malas personas son. Y luego se quería robar la moneda del banco, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que ya le pega a la tía May. Le da un manazo. Grande tía May. Grande Rosemary Harris, que es la actriz. Vamos a cerrar el episodio hablando de... Oye, creo que hablamos justo de los que ya han salido en el MCU y que son tentativos para aparecer en... Más bien, que ya salieron en Spider-Man No Way Home. ¿Puedes creerlo? Estamos en el futuro, Doc. Ya vimos Spider-Man No Way Home. ¿Qué te pareció? Excelente. Excelsa. Nada decepcionante. Como Harry Osborn cuando le preguntan, ¿cómo está el café?
excelente. ¿Por qué me sé tantos diálogos de las movies? Pero bueno, vamos a avanzar con el Dr. Curtis Connors, que salió en Amazing Spider-Man número 6. ¿Curtis? Kurt Connors. No, es Curtis. ¿En serio? Curtis, abreviado como Kurt. Es Curtis Connors. Yo lo conocía como Kurt Connors. No, también sale como Curtis. Incluso en la de Andrew Garfield sí mencionan Dr. Curtis Connors. Dr. Curtis Connors. En el pasillo 3, limpieza. No entendí la referencia. Como cuando vocean en los centros comerciales. Van a decir doctor. Curtis En Connors. un Walmart van a decir licenciado, ¿no? Van a decir doctor cómic, favor de presentarse en el pasillo de juguetes. Su hijo se está robando un juguete de Superman. Y llego y no es mi hijo, es el Marvelic. Ese no es mi hijo. Mi hijo no se roba juguetes de la distinguida competencia. Se robaría juguetes de Marvel. No, robar es malo. Robar es malo. Pero el verdadero crimen sería no terminar lo que empecé. Yo justificando por qué robé cómics. Bueno, el Dr. Curtis Connors, que es el señor Lagarto, uno de los enemigos más trágicos de Spider-Man, porque es un villano que lo único que quiere es tener bracito. Lo único que quiere es poder aplaudir, o sea, ¿es eso algo malo? Es decir, el único crimen del Dr. Curtis Connors es querer tener bracito, o sea, él solo quería aplaudir. Quería poder jugar básquet. Quería abrazar a las personas. Quería hacer barras. Quería poder ponerse mamadísimo en el gimnasio. ¿Qué, güey? Quería dejar de usar chalecos, ¿no? Quería poder usar gabardinas. Quería... Bueno. El punto es que quería otro bracito. El punto es que quería otro bracito. Porque todo eso sí lo puede hacer. Menos aplaudir. Lo único que realmente no puede hacer es aplaudir. Y tocar piano. Ah, sí se necesitan mucho las dos, ¿verdad? Sí. Bueno, tú que sabes más de piano, sí. Y guitarra. ¿Y guitarra? Ahora que los o pianos. bajo, o violín. O bajo, o violín. Quería ser músico. Era un músico frustrado ahora que lo pienso. Cierto. Y por eso se convirtió en científico. Seguramente. De una fue a la otra. Lo escucharon aquí, ¿eh? Y salió por primera vez en Amazing Spider-Man número 6, dibujado por el señor Steve Ditko, como ya mencionamos, y creado por Stan Lee. Como siempre. Fíjate que creo que Steve Ditko sirvió muy bien para todas estas ilustraciones, porque tuvo una historia de dibujar personajes de terror. Ah, ok, no lo sabía. Sí, él comenzó dibujando La Cosa número 12, The Thing número 2, en 1953. En Atlas Comics, que es el precursor de Marvel Comics. Por si no lo saben, Atlas Comics, y si son o quieren ser coleccionistas de cómics, Atlas Comics es igual a Marvel Comics. Es lo mismo, nada más que años antes, años después. Pero igual Journey into Mystery, Tales to Astonish, así se llamaban antes. De hecho, hay referencia, Journey into Mystery, ahí apareció Thor por primera vez. Uh-huh. Y en Tales to Astonish apareció Ant-Man. Lo de Ant-Man no lo sabía, lo de Thor sí. De hecho, lo menciona Darren Cross, no sé si ya lo mencioné en este episodio o en otro, pero Darren Cross lo menciona cuando está haciendo la presentación del Yellow Jacket. Dice, antes hablaban del Ant-Man como esto, y le llevaban Tales to Astonish. Ah, sí. Y ahí hace la referencia que es de la primera aparición de Ant-Man. Pero estábamos con el señor Curtis Connors, que su poder es que es un lagarto gigante, con pantalones morados. Y fíjate que su primera aparición en los cómics se parece mucho a la de Andrew Garfield. Ya hasta después incorporaron como el hocico alargado, pero antes parecía igualito, es como casi como un alien, me parece. Pero fíjate que a mí definitivamente sí me gusta muchísimo más el hocico alargado. Sí. Sí, se ve más de lagarto, porque ahí, o sea, se ve solamente como un reptil. Y recuerdo, yo tenía un juguete de lagarto, hasta ahorita que me acuerdo, que sí tenía su hocico alargado. Sí, lo tenía alargado. Lo tenía alargado y tenía su batita rota y todo. Y me acuerdo que le rompí un brazo. Y dije, no, ha vuelto, lo único que quería era tener 2 bracitos. Y por mi culpa ahora ya no los tiene. Pero Curtis Connors es un genio que se quiere hacer que usa el genoma del lagarto para poder... Por si no lo saben, convertirse en lagarto. A la mayoría de los niños se lo enseñaron, pero las lagartijas pueden hacer volver a crecer su cola. Entonces, pues en esos años eso fue lo que tomaron como en cuenta. ¿Le has cortado su colita a una lagartija? No, nunca le he cortado su colita a una lagartija. Bueno, pues yo cuando era chiquito,
agarré una lagartija de su colita, no sabía, y se quedó su colita en mi mano y se fue la lagartija. Y te quedaste con su colita. Y me quedé sorprendido y ahí aprendí que los lagartos se regeneran. Wow. Llegaste llorando con tu mamá. Mamá, tengo una cola de lagarto aquí. Perdón. Me van a castigar. No quería. Me voy a morir. Me voy a ir al infierno. Van a llevar al tambo. Y de ahí decidí ser Marvelic. Pero sí, entonces de ahí se inspiraron para esta parte de que los lagartos, las lagartijas regeneran partes del cuerpo. De hecho, incorpora para la época, bueno, no sé mucho de ciencia, pero me parece que incorpora ideas muy revolucionarias para la creación de villanos, como es la cruza genética de especies. Es que si es de la época plateada de los cómics. Por si no lo saben, existe la época dorada, la época plateada y la época de bronce de los cómics. La época dorada, obviamente, pues fueron los primeros. Y de hecho Marvel tiene muy pocos cómics. Uh-huh. La mayoría de la época dorada de cómics son DC. Tiene Iron Man, creo. Ajá. Muy, muy viejitos. Y Capa. Y esa es la época dorada de los cómics. Después de la época plateada, bueno, es esta época pseudocientífica que intentaban darle una explicación científica a todo. Hay que hacer un episodio de hablando de las épocas de los cómics. Creo que estaría muy bueno. Sí, y la época de bronce es una época un poco más oscura, que fueron los 80s, 90s. Ahorita se dice que son los cómics contemporáneos. Uh-huh. Como el señor Nick Spencer, Brian Michael Bendis. Ay, autorazos. Pero bueno. Entonces, la motivación del lagarto es convertir a todo el mundo en lagarto, tal como lo vimos en la película de Amazing Spider-Man. Quiere convertir a todo el mundo en lagarto porque así formaría un mundo sin debilidades, porque recordemos que el lagarto, aunque es como no está igual de brillante que su alter ego, sí tiene un estado, bueno, en los cómics sí tiene cierta inteligencia. Sí, porque en las películas pareciera ser que la conciencia es la misma. Sí, acá no. De hecho, ya ves que aparece en Secret Wars. Uh-huh. Y dice, lagartos, amigo, Cloes, amigos. Uh-huh. Obviamente no escucho su voz, pero me imagino que así habla lagarto. Y es algo que no es del todo apegado porque sí tiene cierta inteligencia en los cómics, que en su personalidad de lagarto, y ha sido amigo y aliado de Spider-Man en varias ocasiones. De hecho, en la corrida de Nick Spencer, ya el lagarto, como lagarto, puede estar dando clases en la Universidad de Empire State y también Dr. Connors. Ya logró incorporar ambos elementos y tiene una especie de chip inhibidor que cada vez que quiera cometer un acto de violencia como lagarto, le da una descarga eléctrica y se convierte otra vez en Connors. Ok. Eso es algo muy nuevo. ¿De quién? De Nick Spencer, el señor Nick Spencer. Lo amas. Amo al señor Nick Spencer. Te voy a traer los cómics, a ver si ahora que nos veamos en estos días, para que los leas. Es un Spidey muy contemporáneo y muy padre. Entonces es como un... Porque esto yo no sé, yo he leído muy poco de... De hecho, la corrida de Nick Spencer empieza justo cuando acaba Superior Spider-Man. Es que Superior Se dan cuenta del plagio de que Peter se tituló en la mente de Otto Octavius y lo consideran plagio, entonces obligan a Peter a volver a cursar la universidad y la cursa en la Universidad de Empire State con el Dr. Connors. ¿Y podría ser un tipo de Professor Hulk? O sea, que realmente la mente de más o menos. Connors está en la de Lagarto. Así es, y de hecho hay un arco en la misma corrida de Nick Spencer en el que se escapa el hijo del Dr. Connors porque quiere tener una vida normal, pero su hijo sí es completamente lagarto. Pero entonces al ser completamente lagarto, pues espanta a las demás personas. Primero las espanta y ya después alguien se empieza a hacer el chistosito y le hacen más maltrato psicológico al niño. Y el Dr. Connors tiene que ir a buscarlo. Y también interfiere mucho en la en el arco de Cazado, que es como una recreación de la última cacería de Kraven. Está muy bueno, que la idea es así, todos los animales que tienen... todos los supervillanos o personajes que tienen alguna temática animal, los encierra en Central Park y un grupo de millonarios paga para poder cazar en la vida real. Mediante con armaduras que diseña Arcade. Y al final Kraven les juega, se los voltea porque resulta que sí pueden morir dentro de las armaduras. Entonces así dignifica a las personas que usan un poder animal. Un poder animal y también dignifica a la caza. Está interesante esa te la voy a traer. ¿Está larga?
Yo creo que son unos 5 o 6 números más o menos. Se escucha muy interesante. Pero están secuenciales, te digo, la corrida de Nick Spencer, que traigo aquí, es el número 56 a 60 y ese yo creo que es como el 30-35 más o menos. Te lo voy a prestar, está muy buena para que la leas. Pero bueno, Lagarto también lo vamos a volver a ver en No Way Home. Sin batita. Sin batita. Y es un villano que no es siempre villano. También ha tenido su papel de aliado de Peter. Incluso el Dr. Connors es buen amigo de Peter y Peter lo considera su amigo. Y por eso es que no lastima tanto a Lagarto. Y busca siempre como que no sufra tanto porque sabe que hay una persona, que hay un amigo, que hay un mentor debajo de esa... Que hay un mentor debajo de esas escamas. Y por eso decide protegerlo. Y el último villano bueno que vamos a ver va a ser un villano que... poco conocido antes de la película de Andrew Garfield. Y es Electro. ¿Qué crees que yo...? Bueno, yo vi una caricatura de Spider-Man que salió en MTV. No sé si te acuerdas. Un poquito más... MTV. Más MTV, ajá. Más una animación como más cyberpunk incluso. Y yo ahí vi Electro y me gustaba mucho. Y recuerdo que cuando salió la de Spider-Man 2, yo decía, ay, que saliera Electro ahorita en la 3. Estaría bien padre. Porque me llamaba mucho la atención un villano que pudiera generar electricidad. Y sobre todo me daba una especie de curiosidad cómo se convirtió en supervillano, cómo lograba controlar la electricidad, porque yo de chiquito decía, oye, si él lo puede hacer, a lo mejor yo también controlo la electricidad y hago cosas cool. Pero, de hecho, el origen que le dan es muy sencillo, me gusta cómo lo sustentan en la película con anguilas eléctricas, porque hoy en día sabemos que si alguien le da una descarga eléctrica, ¿qué le pasa, Doc? Se achicharra por dentro. Ese es el término médico preciso, se achicharra por dentro. Gracias por aportar de tu conocimiento de las ciencias médicas, para eso te traje. Y dices, se achicharra por dentro. Bueno, sí, se calcina. Todavía hubiera escuchado mejor, se achicharra. Pero bueno. Se escucha más bonito, ¿no? ¿Qué le pasó? Se achicharró por dentro. Se achicharró por dentro. Espero nunca redactes fichas médicas. Diagnóstico, se achicharró por dentro. Bueno, Electro no se achicharró por dentro. Él es hijo de una madre sobreprotectora que lo convenció de que él no era lo suficientemente bueno para ser un ingeniero eléctrico, que era su sueño. Entonces aceptó un trabajo de un simple reparador y haciendo... Un electricista. Un electricista, exactamente, pero para el gobierno, o sea, no particular, tipo CFE. Y haciendo esas reparaciones, se electrocutó, no se achicharró y se convirtió en Electro. Salió por primera vez en el Amazing Spider-Man número 9. ¿Qué? No se achicharró y se convirtió en Electro. No, se achicharró y se convirtió en Electro, eso es lo que le pasó. Pero bueno, él es cofundador de los 6 Siniestros y de hecho tiene una curiosidad que es el único que ha aparecido en todas las alineaciones siniestras, en los 6 Siniestros, en los 12 Siniestros. Oye, ¿sabes qué? Y en los Emisarios del Mal. Ay, ¿sabes ya sé qué qué vas a decir. Sí existen los 4 siniestros, bueno, no 4 siniestros, pero son los 4 terribles, ¿no? Porque ahorita que lo pienso, sí Electro apareció. estuvo en los 4 terribles, terribles, sí es cierto. Bueno, pero no son siniestros, los nuestros son mejores. ¿Quiénes habías dicho? Misterio, Octopus, Goblin, Black Goblin. Black Goblin. Y Misterio. No, ya ves, Misterio, ver, Misterio, Octopus, Goblin y Lagarto, creo que dije, ¿no? No. Ven en tus propios... No, sí. Carnage. Carnage, sí es cierto, tío. No, sí nos van a contratar para hacer cómics. No nos acordamos de la línea de nuestros propios personajes. Pero fíjate que Electro primero atacó a JJ Jameson. Y después JJ creyó que Electro era Spider-Man disfrazado. Como siempre, brillante. Sí, es que es un periodista brillante, pero cuando se trata de un enmascarado que no revela su identidad, es cuando se vuelve loco. Porque su esposa falleció en un atentado de un enmascarado. Y desde entonces odia a las personas con máscara. De hecho, esto sale en el arco, el último Spider-Man anual, cuando es la boda de JJ. Sí, es la boda de JJ y Scorpio decide atacar a JJ porque Scorpion fue creado por fue financiado por JJ de Jameson. Hecho, si no saben, JJ odiaba tanto a Spider-Man, tenía tal vez este miedo tan irracional hacia el arácnido que decidió financiar la creación de un supervillano para que pudiera derrotar a Spider-Man.
y buscó al depredador natural de las arañas, que es... El escorpión. Efectivamente. Pero bueno, Electro tiene historias muy interesantes. Obviamente, en su primera aparición, pues fue fácilmente derrotado por Spider-Man, porque él tuvo la idea de que podía controlar el suministro eléctrico de la ciudad de Nueva York, tal como lo vimos en la película, pero no tenía el poder suficiente para ello, y de hecho casi se muere intentando controlar ese suministro eléctrico, y Spider-Man salva su vida. Entonces él decide abandonar el crimen por un tiempo, pero después regresa como mercenario trabajando para La Rosa. La Rosa, que después se revela, bueno, primero es competencia de Kingpin, pero después un giro histórico es que termina siendo el hijo de Kingpin, Richard Fisk. ¿Sí? Entonces es un villano muy interesante, La Rosa, que tiene mucha aparición en la saga del traje alienígena. Ajá, de hecho sí. Sí, de hecho sí. No lo había pensado. Y luego le da La Rosa le da nuevos poderes, bueno, lo potencia y ahora sí lo potencia, ¿no? Y ahora sí lo potencia y ahora sí vuelve a retomar la idea de querer controlar el suministro eléctrico, y sí lo iba a lograr, pero ahora Spider-Man hace su traje aislante como en la película y también lo derrota. Y luego fue derrotado una vez más. Bueno, Electro siempre ha sido derrotado. Fue derrotado una vez más y lo llevaron a la prisión. Esta vez fue derrotado con los 12 siniestros. Fue derrotado, lo llevan a la prisión de la Balsa, y en la Balsa instiga una fuga masiva, y esa fuga masiva es la que da la formación de los nuevos Vengadores. Con Norman, ¿no? Que el arco también que evoluciona a Dark Avengers. Y me parece que el cast de Jamie Foxx está interesante desde el principio, en su primera aparición como el Electro Azul, que es un personaje que se nota que ha sido limitado por su madre, porque su madre era sobreprotectora y le convencía de que no era bueno para nada con tal de que no se alejara de él. Y curioso que no salga su madre en la película de Andrew Garfield, pero ahora me gusta cómo ya se ve empoderado. No sé si sea la palabra correcta. Se ve más seguro de sí mismo y capaz de explorar sus poderes al punto de estar en una nueva dimensión. Es interesante, fíjate, porque no sé qué pienses de la diferencia muy obvia de los cómics y el cast. Creo que es un buen actor independientemente de su color obvio, y me parece que hizo un trabajo brillante también en la película biográfica de Ray Charles. Si no la han visto, se les recomiendo. Y creo que sí fue una buena decisión usar a un actor del calibre de Jamie Foxx, porque no es un factor relevante en la personalidad del villano su color. No, simplemente es por la época. O sea, estamos hablando de 1964. Por ejemplo, ¿qué piensas de la Antorcha Humana? Creo que Michael B. Jordan hubiera sido también muy bueno. ¿Sí? Sí. No me importó el color. Lo que sí no me gustó es que Suya fuera su hermana adoptiva. Ahí sí le vi un poco de problema. Porque eso cambia mucho la narrativa misma de los Cuatro Fantásticos. Por ejemplo, Nick Fury también. Bueno, sí. Uy, sí. Sí, no, creo que no interfiere siempre y cuando el actor y la justificación estén a la altura de la narrativa. Sí, yo pienso lo mismo, pero a veces lo ejecutan mal. Muchas veces, obviamente, no. Es una ridiculez decir que existe la inclusión forzada, ¿no? Pero hay veces que no es forzada, pero no es bien ejecutada. Exactamente. Y bueno, al final, Electro, por más... esta personalidad tal vez más retraída que podemos ver en los cómics, incluso en la película, llega a ser un buen villano, un temible villano para Spider-Man, porque al final sus poderes sí le dan juego para muchas cosas, ¿no? Y ha tenido enfrentamientos con otros personajes como Daredevil o como Punisher. De hecho, Punisher lo derrotó una vez usando balas de caucho, creo. Caucho, de goma. Y con eso derrotó a Electro, porque tiene poderes de manipular la energía, absorberla, retenerla. Genera los rayos luminosos también. Y se desplaza a velocidades de 300 metros por segundo. No es la velocidad de la luz, obviamente, pero se desplaza muy rápido con la electricidad. Porque aparte recordemos esta parte que puede ser, dependiendo de qué versión de los cómics, qué tan potenciado, qué Electro estemos viendo realmente, vamos a poder ver un Electro que puede ser energía, o sea que literalmente se puede desplazar como energía. Sí, exactamente. Tal vez como lo vamos a ver en la película. Eso estaría muy bueno. Y de hecho en los cómics también usa un traje muy similar al reactor Arc, de hecho, lo lleva en el pecho para
controlar su poder. Y bueno, sí, al final creo que fue el de la película que ya vieron, que nosotros vamos a ver, que es Spider-Man No Way Home. No Way Home. Va a ser... Es un buen diseño. Me gusta de hecho más que el de los cómics antiguos. Porque al final era muy exagerado. Sí se veía hasta ridículo, ¿no? Ese verdecito con amarillo, insisto, parecía pijama. Y creo que también emulaba mucho el color que tenía el Doctor Octopus. Verde con amarillo. Y bueno. Y esperamos ver un buen rediseño y un buen trabajo del personaje. Pero creo que definitivamente los villanos que se van a robar la película van a ser Octavius y Green Goblin. Definitivamente. Esperemos que nos den una sorpresa a los demás personajes con más profundidad, tal vez con otras cosas, ¿no? Pero hasta el momento quien se ha robado Nuestros corazones ha sido Otto Octavius y Green Goblin. Para mí Green Goblin. La nostalgia es un recurso, es un bajo recurso, pero a todos nos gusta, ¿no? Va a estar muy buena la película, o estuvo muy buena la película más bien. Ahora sí, Doc, creo que este solamente va a ser el volumen 1. Yo creo que cuando le subamos le vamos a poner volumen 1, porque no hablamos de Kingpin. No hablamos de Kingpin, no hablamos de Kindred, que es un villano muy reciente. No hablamos de Camaleón, no hablamos de Escorpión. Del Chacal, de Rhino, de Vulture, de Scorpio, apenas lo embarramos. Nos faltan muchos villanos, muchos personajes por explorar. Entonces creo que vamos a subir villanos de Spidey particularmente nos faltan. Entonces yo creo que este es volumen 1. Y también los queremos redirigir ahorita que van a escuchar el de Venom y el de Carnage. Y el de Kraven. Que ya hablamos de villanos de Spider-Man. Entonces vayan, chéquenlos. Como siempre, síganos en redes sociales. mic.oficial.mx en Instagram, en Facebook, Marvelitas y Chelitas. Estén pendientes de todos. Ya vamos a estar, ya tenemos TikTok también, igual que Instagram, mic.oficial.mx. Todavía no subimos nada, pero ya estamos trabajando en los primeros TikToks. Van a ser de carácter informativo. O espero que para cuando se escuche ya estén cuando menos unos 3-4 subidos. Y también ya vamos a empezar a trabajar en YouTube. Los mismos TikToks que subamos los vamos a subir como shorts a YouTube, ahora que nos dé esa oportunidad. Y pues espero que para entonces ya esté YouTube funcionando. Y bueno, estén pendientes de todo. Y creo que eso es todo. Y bueno, Marvelitas, esta fue la opinión semanal. Que absolutamente nadie nos pidió. Que no se les olvida, lean cómics. Tomen agüita. Y hasta la próxima.